Etiqueta Negra es tu asesoría de imagen personal única en Murcia. Más de 10 años de experiencia y titulación oficial nos avalan. Ofrecemos servicios profesionales de personal shopper y organización y coordinación de eventos de todo tipo. Y hacemos realidad la boda de tus sueños. Visita nuestra página web y conócenos. Queridos amigos, retomamos la entrevista que mantenemos con Marcela Crespo y con Pedro José Romero. Los apellidos, para mí, los nombres de los apellidos son terribles. Otro de los puntos que tenían ustedes en el programa que lleva Podemos, si es que gana las elecciones, sería eliminar los privilegios de los fiscales de la religión, o sea, de la Iglesia Católica. ¿Okay? Entonces les pregunto una cosa. ¿Puedes enumerarme ese punto? Eliminación de los privilegios fiscales de la Iglesia Católica en el tema de religión. Sí. Entonces, les pregunto una cosa. ¿Qué sucedería en ese caso, por ejemplo, con Cáritas? No, Cáritas eso se Cáritas mantiene. Depende de la Iglesia Católica. Sí, también. bueno, pero Cáritas es la hermanita, el patito feo de la Iglesia Católica. Pero entonces hay una cosa, Marcela. Cáritas, hay que sacarse el sombrero con Cáritas. Vamos a ver una cosa. Me quito el sombrero, si no fuera por Vamos a ver una cosa, pregunta una cosa, Marcela. Si no fuera por Cáritas. Cuando se dice bajar los privilegios es que paguen impuestos. Pero vamos a ver una cosa. No quitarle a Cáritas. Cáritas va a tener más. Vamos a ver una cosa, ¿ok? Me quito el sombrero con la Iglesia, hablando de Cáritas y me quito el sombrero. Vamos a ver una cosa. La Iglesia no, Cáritas sí. Los pequeños empresarios no, las multinacionales es que hay que hacer esa diferenciación. Entonces lo que pasa, somos un país de chirigota. Una parroquia pequeñita o el Vaticano con lujo. Una parroquia pequeñita de un pueblo pobre donde están los misioneros o el gran Vaticano con oro y plata. Hay que diferenciar. Es que no es lo mismo. No es lo mismo, Manuel, no es lo mismo. No lo ven lo mismo. No, para nada. Tengo amigos misioneros que han dejado la vida en Latinoamérica. Ajá. Tengo el cura Joaquín, amigo mío, que está en Murcia, ahí luchando con la plataforma de afectados contra la hipoteca, ahí. Y lo quieren sacar del medio, pero no, él está ahí. Y luchando con el pobre. Les pregunto. Madre mía, si yo me he educado en colegio católico. Imposición de normas laborales, vuelvo y repito. Ya pasamos a otro punto. Imposición de normas laborales a las empresas. A las pequeñas no, a las multinacionales sí. Algunas son unificadas. Eliminación de los privilegios a la Iglesia Católica. A Cáritas no, a Cáritas sí, a la Iglesia no. Ok. ¿Qué pasa, entre otras cosas, con la legalización de ocupar las viviendas vacías? Eso también lo contemplan ustedes. Dueños de los bancos, las viviendas de los bancos. Pero no dejan de ser propiedad de una persona, de un banco. No es lo mismo. No es lo mismo que una vivienda sea propiedad de una persona, que una vivienda sea propiedad de un banco, que además la tiene ahí para mantener artificialmente el precio elevado y no tener que apuntarse pérdidas, y un banco es una empresa privada. Yo les pregunto una cosa. Y tenerlo ahí cuando ese banco está quebrado y lo hemos tenido que rescatar con dinero público, con el dinero de nuestros impuestos. Se ha rescatado a Bankia, se ha rescatado a cajas de ahorro, que siguen teniendo unas viviendas que no les dan movimiento. ¿Cómo va a tener Bankia ¿Qué se puede hacer? Vamos a ver. ¿Qué se puede hacer con esas viviendas? Pues sencillamente se puede promover un alquiler social, ponle 100 euros al mes, para que ninguna familia en España esté viviendo en la calle. Y ahí no hay necesidad tampoco de ocupar nada. Los puntos que dice Podemos, dice legalizar la ocupación de las viviendas vacías. Yo te pregunto a ti, yo le pregunto a ustedes, como capital. Cuando hablas de ocupación no se refiere a ocupación ilegal, se refiere a un alquiler social. Independientemente de que sea, vamos a ver, yo hablo con ustedes son capital extranjero, son dueños de accionistas de una multinacional. No, eso es imposible. Pero bueno, es como si yo te dijera... Métete en ese ejercicio de imaginación. Eso te iba a decir. Y hay la opción de invertir en España. Entonces te encuentras con que en España en ese momento gobierna un partido que está imponiendo es muy inflexible en cuanto a las relaciones trabajadores-empresas. Ya va. Bueno. Okay. Es una cuestión que la cuestión de la propiedad privada la tiene un poco en el aire, porque permite que al particular no le quite la vivienda, pero que al banco sí se la ocupe. Banco nacionalizado. Al banco, a lo que sea, al banco. Entonces yo te pregunto a ti, Pedro. Sí. ¿Tú invertirías tu dinero en un país que tiene esas normas? ¿O te irías a otro que te da más garantías? Yo, siendo un empresario responsable,
conciudadano y vecino de mis vecinos, por supuesto que invertiría ahí, porque sabría que no solamente estoy obteniendo beneficios yo, sino que además estoy beneficiando al conjunto de la comunidad, al conjunto del país. Hay que humanizar a la economía, los capitales, Marcelo, no tienen corazón. Pero los capitales tienen personas detrás. Por eso, tiene que haber un cambio de conciencia. Por eso te digo una cosa, por eso no decías tú que no eras empresaria, es cierto, porque no, pequeña empresaria sí, porque no, perdona, Manuel, pequeña empresaria sí, incluso estoy en un proyecto. Incluso estoy en un proyecto para montar una empresa. Hay pequeños empresarios y pequeños empresarios. Lo que no sería si miras precisamente esa encuesta del CIS, en la que hacía alusión a la intención de voto, a la estimación de voto, etcétera, hay un montón de datos. Hay una de las partes de esa encuesta precisamente el perfil de ese votante o de ese supuesto votante que intentaría votar. Sí. Si te das cuenta, hay un elevado porcentaje de gente ya no solamente con capacitación, sino de empresariado, de pequeño y mediano empresariado, e incluso de ejecutivos de grandes empresas que han visto que obviamente podemos no solamente yo cuando es una alternativa, sino que es una solución. Yo leí esos datos que tú me comentabas, los tengo aquí efectivamente, y el mayor porcentaje está en ese área, pero tontos no son. Yo no, pero ¿sabes yo lo que interpreté de esta cuestión? ¿Qué? De que era un voto seguido por un alto índice de frustración, por personas que no habían podido realizarse, personas preparadas que no habían conseguido trabajo. Pero es que ahora mismo es casi que eso es la mayoría de los Bueno, pero lo que sea. Es gente, hay que preguntarse están motivados por la frustración que tienen. Una tasa de paro de, según la EPA o según la encuesta de población activa o según los datos del propio gobierno, que oscila entre 5 millones y medio, 6 millones y medio, sin tener en cuenta la gente que se ha tenido que ir fuera. Pero tú crees, amigos, Pedro, conocidos, todos tenemos conocidos que se han tenido que ir a trabajar fuera, a Francia, a Alemania, como hace 40 años cuando se iba la gente a la vendimia. Es una situación extrema de emergencia. ¿Tú crees que ese índice de paro bajaría con medidas como las que pretenden imponer ustedes? Pero vamos a ver, estamos seguros de ello, por eso le llamamos. ¿Cómo estamos ahí? Las multinacionales nos van a venir a salvar. Vamos a ver, y el pequeño y mediano empresario que está aquí en nuestro pueblo, la gente que tiene ideas maravillosas, que hay que ayudarla con préstamos para que hagan su pequeña empresa. Vamos a ver, y tienen que venir una multinacional a salvarnos, como en Canarias, destruyen todo la economía local por el tema del turismo, y venga, damos permiso para que venga una multinacional a explotar el petróleo, porque si se quedara el dinero en Canarias o en España, vale, pero encima se lo llevan a bancos donde les dan más beneficios, Entonces, vamos a ver, ¿vamos a ayudar al pequeño y mediano empresario? Los autónomos están en la ruina. ¿Qué pasa? ¿Es que valen las multinacionales y los autónomos qué? ¿Vamos a ayudas fiscales a los autónomos? Es decir, hay que cambiar muchísimas cosas, incluso la conciencia, la mentalidad, la manera de pensar. Aquí, por ejemplo, ¿qué está pasando en Totana con el tema de los convenios urbanísticos? Que mañana, desgraciadamente, lo van a aprobar por la mañana en pleno extraordinario, porque claro, como no pueden esperar a un pleno ordinario, tiene que ser extraordinario y por la mañana, para que algunos no podamos ir, ¿Y qué pasa? Mantienen los convenios urbanísticos que fueron la ruina de este pueblo, con una excusa de que se subió el suelo protegido, que lo han hecho expropiando, entre comillas. Lo que pasa, Marcela, vamos a hablar, yo prometo hablar. Es que el tema de la burbuja inmobiliaria es nacional. Pero quiero dejar zanjado la otra parte. Movido por multinacionales de la inmobiliaria. Si quieres, a la otra parte. Cuando tú eres una economía como la española, que es la cuarta economía de la zona euro, tú no eres un simple ofertante de melones en un puesto. Que me compren los melones, y tengo que ponerlos baratos porque si no, no me los compran. Esos melones que estás vendiendo, entre comillas, no son melones, son personas, somos gente que vivimos en este país. Cuando tú tienes 40 millones de habitantes, eres la cuarta economía a nivel nacional, tienes un poder de negociación que ahora mismo, por desgracia, el gobierno que tenemos ahora mismo en España ha hecho dejación absoluta de esas funciones. Tú, por supuesto, que puedes imponerle a un capital extranjero la manera en la que ese capital extranjero va a invertir en tu país. Y a ese capital extranjero, pues sí, por supuesto. Somos los dueños. Negociar. Ese capital, por favor, ese capital extranjero, si sabe que va a ganar dinero, invierte. Te puedo asegurar que no le importa y no debería importarle. El problema es ese, Pedro José, que no sabe si va a ganar dinero, simplemente. Haz el estudio de mercado. Un ejemplo concretísimo. Apple. Entonces lo decimos en totanero, Apple. Eso. Apple ahora mismo está vendiendo cada móvil de estos súper chulos, iPhone, hay la pera, le falta ponerle, a una media de unos 500-600 euros por cada uno de esos móviles. De esos 500-600 euros, la fabricación la hacen en China,
Y en China, el coste total de fabricación de ese móvil a lo mejor son 30 euros como mucho, tirando por lo alto. Sí. Estos son todos beneficios para Apple. Apple además no paga casi un duro de impuestos en España porque tiene una sede en Irlanda. Te comento una cosa. 1% paga en Irlanda. Yo te comento una cosa. Hacen trampa. Yo te comento una cosa. Algo tan sutil, por ejemplo, y dentro de España mismo. Sí. ¿Okay? Cataluña. En Cataluña hay un problema político y económico. ¿Okay? ¿Qué está pasando con las empresas catalanas? Se están mudando para la capital, porque el capital no tiene corazón, el capital se va donde le ofrecen garantías. Y en España, lo que tenemos, lo que propone Podemos, por lo que yo puedo leer, no digo que sea así, ¿okay? Le genera son propuestas, ni siquiera son un programa. Le genera mucha desconfianza a los capitales extranjeros, que a fin de cuentas son los que levantan las economías. La pequeña empresa, sí, pero el capital importante. Nos estás diciendo, perdona, Marcela, nos estás diciendo que el capital extranjero es el que gobierna el mundo. Por favor. Entonces, ¿para qué tenemos elecciones? ¿Para qué tenemos gobiernos democráticamente elegidos? Si quieres podemos hablar otro momento de eso, pero yo estoy convencido que es así. Pero no es el tema. Sí, gobierna, pero por no es el tema. Yo creo que lo está intentando, que cada vez lo gobierna más, desde luego. Pero precisamente contra eso. Mira una cosa, te comento una cosa, ¿ok? Pablo Iglesias decía, ¿ok? Pablo Iglesias Dixit. Perdona. La izquierda tiene que aprender a vestir el traje de la victoria. ¿Ok? Y esto es entre comillas porque son palabras de él, ¿no? Es verdad que para follar hay que desnudarse. ¡Hala! Sí. Pero para ligar hay que vestirse. Siempre. Y vestirse. Y vestirse. Escúcheme que esto es importante. Perdón. Repito nuevamente. No, he elegido lo que dice Pablo Iglesias, porque a fin de cuentas. Yo pensé que, fíjate, que íbamos a hablar de Totana. No, pero Totana. La próxima vez te traigo a Pablo Iglesias aquí. Ok, lo intentaremos. Mira, te comento nuevamente. Ya trajimos a Lola y a Monedero. Monedero no vino. No vino, sí, pero. No, pero no, que vaya a la cárcel. Tuvo un problema de agenda a última hora con el tema de que te comente esto y hablamos sobre esto. Perdona. Pablo Iglesias dice: la izquierda tiene que aprender a vestirse el traje de la victoria. Es verdad que para follar hay que desnudarse, pero para ligar hay que vestirse. Y vestirse implica construir discursos y construir aparatos discursivos que te permitan alcanzar el objetivo. O sea, decirle a la gente lo que quiero oír. No, decirle a la gente lo que necesita oír. ¿Quiere oír? No, en absoluto. Sí. Ser instructivo, ser didáctico. Hasta ahora, los que acusan de demagogia a Podemos la acusan desde el punto de vista de que ellos llevan años desde la transición ejecutando la demagogia, diciendo agua para todos, el agua. ¿Dónde está el agua ahora mismo? Se la llevan las urbanizaciones. Las urbanizaciones, la construcción es el futuro, la construcción, esto es progreso, esto es ventaja, esto vamos a nadar, todo el mundo vamos a nadar en billetes de 5.000. Mentira todo. ¿Dónde está ahora ese dinero? ¿Dónde están esas urbanizaciones? Está todo. La demagogia mal entendida consiste precisamente en engañar a la gente para conseguir tus objetivos personales, que es lo que han hecho los políticos que tenemos. Eso ya lo hemos visto. La demagogia, Pedro, está en ofrecer aquello que tú de antemano sabes que no vas a cumplir. ¿Y qué quiere decir? Que con los convenios y la burbuja inmobiliaria iban a cumplir, ya sabían que no iban a cumplir nada. Esta crisis la han organizado, quienes la han organizado para hundirnos. En Podemos no hacemos promesas, en Podemos ofrecemos garantías. Citaba también Pablo Iglesias, pues yo me remito a él. Citaba Pablo Iglesias. Pero que Pablo Iglesias es el portavoz, ahora es el líder de Podemos. Es el líder de Podemos, pero obviamente hay mucha más gente dentro de Podemos. Citaba Pablo Iglesias, decía, un comunista que pierde es un mal comunista. Y decía, Lenin no dijo en el 17 comunismo, sino que dijo pan y paz. Cuando llegó al poder, no dio ni paz ni pan, dio comunismo. Bueno, o sea, él mintió. ¿Qué me hace pensar a mí de que Pablo Iglesias en este momento no me esté diciendo una cosa que en papeles suena maravillosa y a la hora de verdad sea otra? Simplemente pregunto. ¿Qué te hace pensar que los que nos han metido en este agujero nos van a sacar de él? No, por supuesto. Por supuesto. La respuesta ya la tienes. Pero es que lo que pasa, Pedro y Mercedes, es que ¿está España dispuesta a aceptar otra frustración como la que hemos tenido? En absoluto. Entonces, ¿qué puede pasar? Que de repente sacamos de Guatemala y nos matamos en Guatepeor. Esa es la posibilidad que tú planteas. Sería muy difícil que nos metiéramos en Guatepeor si cambiamos las cosas. Obviamente, si seguimos haciendo lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, seguiremos metiéndonos en el agujero y cavando nuestra propia tumba. Pero eso es que precisamente contra eso nace Podemos. Lo que no puede ser es que una serie de personas a las que día sí, día no ven los medios de comunicación enfangados en temas de corrupción, llevándose dinero personal para ellos, en lugar de gestionar eficientemente lo público,
que esas personas digan que te van a sacar un agujero a base de apretarte el cinturón. Se me ponen los pelos como escarpias. Porque es básico. Te digo por qué. Porque yo no puedo, o sea, yo no puedo, no quiero hablar en primera persona. Me cuesta creer que una persona que asesoró a un gobierno profundamente corrupto como Venezuela vaya a hacer una cosa diferente a la que asesoró. Perdona, cuando tú asesoras, porque estamos hablando de corrupción y de corrupción. Entonces, dime un país. Cuando tú asesoras, ¿te pueden hacer caso o no te pueden hacer caso? No, pero bueno, un momentico. Es que lo que no estás diciendo es en qué sentido asesoraron. Cuando tú sales en la televisión diciendo que ese país que tú asesoraste, con ese líder que tú asesoraste, es un ejemplo a seguir, como ha dicho, que le costó a una periodista de televisión, tenía que dar una apuesta de 1.000 euros, pues a mí me ponen los pelos como escarpes. ¿Qué quiera que te diga, Pedro? Y además entiendo que se te pongan los pelos como escarpes porque además tú tienes información de primera mano, tú has estado viviendo muchos años, has estado viviendo muchos años en Venezuela, sabes lo que hay ahí. Pero entonces, si sabes lo que ha habido allí, cuando ha estado... lo que hay. Bueno, ¿has estado allí recientemente? Sí. Vale, pues entonces si estás informado de lo que hay, estás informado de lo que ha habido durante Chávez y estás también informado de lo que había antes de Chávez. Sí, claro. ¿Cómo se vivía en Venezuela antes de Chávez? Pues te voy a decir lo que se vivía en Venezuela. ¿Cuál era el nivel? Por favor, no levantemos la voz. ¿Cuál era el nivel de educación que había, el nivel de alfabetismo entre la población? ¿Cuál era el reparto de la riqueza real que había cuando se estaban sacando petrodólares a mansalva que se iban directamente a grandes bancos y a grandes corporaciones bancarias de los Estados Unidos? Te voy a decir una cifra y con esto ya prometí no meter Venezuela, pero... No, eso es lo que te iba a decir. Déjame que te comente, déjame que te comente. Es como si yo te empezara ahora a hablar de Argentina. Sí, son dos realidades distintas. Lo que pasa con en Argentina ya pasaron por lo que estamos pasando en España. Lo que pasa que cuando hablaba, cuando Pablo Iglesias habla... Cita a Chávez, no cita a Cristina, cita a Chávez y cita el modelo venezolano. Y desgraciadamente es el modelo que yo conozco. Y en cuanto a lo que tú me comentabas de la riqueza, yo te digo, en la época de la democracia, ¿okay? Hasta el año 98, ¿okay? En Venezuela ingresaron, por concepto de petróleo, 300.000 millones de dólares. ¿Ok? En la época de Chávez, en 15 o 20 años, ingresaron 900.000 millones. Porque bajó el precio del petróleo. Subió 300... Perdona, bajó de 300 dólares a 100 dólares. Ingresaron 3 veces más por concepto de petróleo. 3 veces más. Llegó el petróleo a 150 dólares. Ingresó más dinero. Y la población no se enriqueció en esa proporción. Hubo más robos, hubo más vagabundería, hubo más corrupción, pero centralizada. Ok, entonces, pero bueno, eso es un tema aparte. Entonces, claro, cuando tú me estás hablando a mí, Pedro, de que citas que la corrupción... Yo te estoy hablando de la corrupción de España. Exacto, yo te digo a mí, te oigo hablar a ti y a mí se me ponen los pelos como escarpias simplemente porque yo veo cosas que a mí no me dicen que pueda cambiar. Y mucho menos que se va a mejorar el nivel socioeconómico de la población. Porque aquí si este hombre gana las elecciones, y yo no dudo que pueda ganar las elecciones, porque los indicativos son terribles. Falta mucho tiempo de todas maneras. Pero seguramente aquí lo que va a haber es una fuga de capitales terrible, porque la gente no va a querer estar en un país donde le van a imponer leyes laborales, donde le van a decir... ¿Viste Manuel? Perdona Marcela, ¿viste la entrevista que le hicieron precisamente a Pablo Iglesias? En La Sexta, la entrevista que le hizo Jordi Évole, casualmente estando en Ecuador, que es un país al que también acusan de seguir política, supuestamente, como en Venezuela, etcétera, etcétera. Ecuador, que como sabrás, pasó por una gran crisis económica hace unos años, crisis que forzó a muchos de sus conciudadanos a tener que emigrar fuera, a tener que cruzarse el charco entero y venirse, por ejemplo, a trabajar a España o a otros países de Europa. Aquí tenemos experiencia. O a otros países de Sudamérica y de Norteamérica, porque realmente hubo prácticamente una diáspora. Esa crisis económica no la provocaron políticas como las que han hecho en Venezuela o con políticas como las que se pueden hacer en España o políticas como las que ha hecho el presidente Correa en Ecuador. Al contrario, lo hizo la desregulación neoliberalista de no, las empresas lo que digan, si hay que bajar los salarios se bajan, si hay que aumentar los beneficios empresariales a costa de la población se hace, si hay que mandar gente al paro para tener un ejército de reserva y poder decirle a alguien, oye, que es que si tú no me haces esto por las 4 perras que te doy, ahí hay uno esperando muriéndose de hambre para ocupar tu lugar. Eso es chantajear a la gente. Eso es lo que se hizo en su momento en Ecuador. Gracias, por ejemplo, al presidente Correa, ahora mismo muchos de sus conciudadanos ecuatorianos que tuvieron que salir del país están pudiendo volver. La situación en Ecuador está mejorando mucho económicamente, incluso estamos yendo, y digo estamos yendo por españoles, no porque yo haya ido, estamos yendo españoles a trabajar a Ecuador, a Venezuela, a Argentina.
A mí me ofrecieron trabajo en Argentina, yo estuve en el verano. Estamos teniendo que salir. Y en esa entrevista a la que le hicieron a Pablo Iglesias, casualmente también hablaron con un economista en absoluto sospechoso de ser partidario o simpatizante de Pablo Iglesias, porque además decía todo lo contrario. Pero este economista tuvo que reconocerle a Jordi Évole que habiendo habido una reducción de capitales, como sabía, los datos son los datos y no se pueden estirar mucho más de lo que se estiran, los datos son los datos, había habido una reducción de capitales y sin embargo, habiendo bajado el Producto Interior Bruto, había aumentado el reparto, la renta per cápita de todos los ciudadanos en general. Había aumentado el nivel de alfabetización, había aumentado el nivel de nutrición infantil. Realmente la gente en la calle notaba que estaban en un país próspero. Aunque un dato económico o macroeconómico dijera que había menos inversión extranjera, es que realmente tampoco les hacía falta. Y ahí están. ¿Te responde eso a tu pregunta? No. No, porque yo quisiera ver la realidad de Perú, la realidad de Bolivia y la realidad de Ecuador. Si en ese periodo, si en esa época que ellos han obtenido ese bienestar económico, no estuviera Venezuela dando dinero. Parte de esos 900.000 millones de dólares que obtuvo Venezuela por concepto de petróleo, parte de esos 900.000 millones que obtuvo Venezuela por ese concepto de petróleo fueron para Bolivia, para Ecuador, para Perú y para Chile y para Argentina. Eso se llama solidaridad. Se llama lo que sea, pero entonces las cifras que tú me estás hablando, Pedro, son ciertas. Tenía que haberse lo que daba Venezuela pero tenían el amigo rico cerca. Pero tú fíjate cómo entronca entonces, eso sí entronca con la situación española. Por ejemplo, tenía que haber dejado Venezuela que sus vecinos más pobres fueran todavía más pobres mientras ellos eran todavía más ricos y haber levantado unas verjas para que no pudieran cruzar entre los países, porque eso es lo que pasa en Europa. Pero ¿qué más ricos? Si la gente se muere en Venezuela de hambre en este momento, si tú para ir al hospital tienes que llevarte tu inyectador y tu cama, vamos a ver, si eso lo ha dicho también Pablo Iglesias no sería justicia. En el programa de Évole. Entonces no es justo. Eso lo dijo mismo Pablo Iglesias en el programa de Évole. Retomemos el tema de España, que es el que en ese momento que me interesa realmente. Okay. Te mandábamos al experto de Latinoamericana, que Vicente. Bueno, pues mando para aquí conversamos. Te habla de toda la política latinoamericana con cifras y datos. ¿Qué pasa? De todas maneras, sin perder de vista al resto del mundo, porque vivimos todos en el mismo planeta y este es el mismo barco para todos, y sin perder de vista a nuestros vecinos europeos, especialmente a nuestros vecinos del sur, que también se están viendo con un problema parecido al nuestro. Tú date cuenta, por ejemplo, Grecia. No, Grecia está bastante peor que en España porque empezaron a aplicarle estas mismas medidas que están aplicando ahora aquí en España, que recomienda el FMI, la Troika, el Banco Central Europeo. Esas medidas, con 2-3 años de antelación, las han aplicado en Grecia, lo cual significa que si seguimos por el camino que llevamos nosotros en 2-3 años, estaremos como Grecia. Estaremos como Grecia. Ese es el ejemplo. Mira, o saldremos del euro. ¿Por qué? Se haré distinto. No puedes sacar del euro a la cuarta economía del euro. Eso es sencillo. Pero vamos a ver, Grecia sí podrían haberlo hecho y no lo hicieron. Pero entonces, pónganse de acuerdo ustedes. No, estamos de acuerdo. No, pónganse. Tú me dices a mí. Tú estás hablando de que nos saquen del euro. Tú me dices a mí que no puedes sacar del euro a la cuarta economía europea. Okay, por ahora no, hay que ir por pasitos. Sin embargo, no es necesario si tenga herramientas de negociación. Iglesias propondría salir del euro, porque él lo dijo. Él dijo a una pregunta que le hicieron, ¿qué debería hacerse? ¿Qué debería hacer una fuerza política democrática que ganara unas elecciones en el sur de Europa? España está en el sur de Europa. Contesta, yo le pregunta y dice, yo no tengo dudas, debería retomar el control de la política monetaria, saliendo del euro e inmediatamente pero eso no se hace manualmente de un día para otro. Lo cierto y verdad es que de un día para otro. Eso tampoco se va a solucionar todo de un día para otro. A mí lo que llevan pasos. Y te digo una cosa, que podemos dar ilusión. Lo que no podemos seguir con los mismos que están ahora, que nos han quitado. Nos están exprimiendo a más no poder y está a la vista, es que no lo tengo ni que explicar porque la gente lo ve día a día, entonces no podemos seguir así, es de lógica y hay ilusión en la gente. Aquí en Totana nos reunimos toda la semana y la gente está ilusionada, nos paran por la calle y cuándo vaya a presentar, quién se va a presentar y cómo puedo votar. Cada vez nuestra página de Facebook Podemos Totana cada vez tiene más visitas, nuestros vídeos, todo. La gente está ilusionada, quiere cambio, la gente está cansada de toda esta corrupción, de esto todo podrido, de esta... Es que ya no puede... Está cansada de que le tomen el pelo. ¿Qué me hace pensar a mí, Marcela y Pedro, con todo el respeto que me merecen ustedes, por supuesto? Igualmente. Por todo el respeto que me merecen. ¿Qué me hace pensar a mí que ustedes van a ser diferentes y mejores? Yo te lo aseguro, vamos a hacer diferentes. No, a mí lo aseguro, mira, Marcela, mira una cosa. No hay nada más sagrado, Marcela, a nivel político,
que la Constitución de un país. Sí. Y todo el mundo jura defender la Constitución y las leyes. En el momento que lo y logran. todo el mundo, en España y en muchos países sudamericanos, se la han pasado por el arco del triunfo. Por desgracia. Mira, los primeros que se han parado, mira, yo simplemente te crearía a ti, yo simplemente tendría un poquito de esperanza en eso cuando yo leyera un programa de Podemos que a mi juicio fuera coherente y que no mantuviera tanto odio, si cabe la palabra. No, odio, eso está equivocado. Mira lo que te voy a decir, un inciso que hablaste de la Constitución. Sí. Mira, quien ha pisoteado la Constitución fueron los que aprobaron el artículo 135 en donde cambiaron la Constitución para dar prioridad al pago a los bancos. Pero entonces... es decir, quitándole al pueblo para los bancos. Y lo cambiaron. La Constitución, el Partido Socialista y el Partido Popular. Pero entonces, mira qué sagrada que es la Constitución, claro, y mira cómo la han pisoteado. Ellos mismos, los que están gobernando. ¿Qué me hace pensar a mí, Marcela, de que Podemos va a ser diferente? ¿Y por qué no? ¿Por qué va a ser? No te pregunto, ¿y por qué no solamente... Si yo veo esto aquí, y lo que veo, digo, esto... Primero que es inviable, muchas cosas son... Bueno, eso es tu punto de vista, eso es tu opinión, Manuel. Bueno, eso es tu opinión. Mira, yo te comento, tan inviable es porque fíjate una cosa, en el año 82, Marcela, ¿ok? El PP, el PSOE, propuso puntos que está proponiendo Podemos, ahora. Pero no se han cumplido. No pudo cumplirlos. Se creó una artículo 135 de la Constitución. Perdona, Manuel. Se creó una sanidad pública que luego se ha intentado desmantelar, y si no hubiera sido por los tribunales en la Comunidad de Madrid estaría completamente desmantelada. Sin embargo, los profesionales sanitarios, muchos de ellos integrantes de Podemos, se organizaron y consiguieron parar el plan de expropiación privada que se estaba haciendo de la sanidad pública. PSOE en el 82 prometió creación de puestos de trabajo. Pero eso pregúntaselo al Partido Socialista. Eso una cosa, a nosotros pero que escúchame, Manuel, contestando. Lo que haya hecho el PSOE. Manuel, contestando a tu pregunta. Marcela, por favor, contestando a tu pregunta. Ajá. Tú justo lo que te has dicho, ¿cómo lo puedes saber? Porque en Podemos, y eso es una novedad en las formaciones políticas que hemos conocido hasta ahora, tenemos mecanismos de revocación. Eso. Tú no me hables de revocación. Te hablo de revocación. Vamos a ver. Es que mira, es que vamos a ver. Es que vamos a ver una cosa. No te pongas nervioso. No soy nervioso. No, es que a mí hay ciertas cosas, Marcela. ¿Por qué te pones nervioso? No estoy nervioso. Explicamos lo que significa la palabra revocación. No estoy nervioso. Simplemente, simplemente que hay cosas que a mí me chirrían y te comento por qué. ¿Por qué? Y te comento por qué. Sí, vamos a ver. Adelante. Un líder de referencia importante para Pablo Iglesias es Chávez. Y vuelvo a Chávez. Déjame que te diga. Y él, en plena campaña electoral, ¿ok? En plena campaña electoral, consideraba la revocación y consideraba la no reelección y consideraba el salir si no cumplía sus funciones antes de su mandato. Lo consideraba él a título personal, pero no estaba establecido en los estatutos de la formación. Cambió la Constitución. Cambió la Constitución y la hizo a su antojo. Entonces, cuando a mí me hablas tú de revocación, cuando me hablas de esto y de esto, pues a mí me chirría. ¿Qué quieres que te diga? Pero ¿por qué te tiene que chirriar? No sé, a mí me chirría mucho más que haya una persona a la que los ciudadanos le han dado su confianza y le han dado su voto, y durante los 4 años siguientes se olvide de la gente, se olvide de su programa electoral, como ha hecho Rajoy, y se olvide de todas las promesas que le hizo a la gente y haga lo que él dice, porque es que ahora no es que lo que conviene, es que esto es lo que hay que hacer, es que no lo que sí es cierto, eso sí que chirría, y que tú no puedas quitar a ese hombre. Lo que sí es cierto de que hablar de este tema, Marcela y Pedro, levanta pasiones. El tiempo se nos acaba. Ay, qué lástima. Nada, es un placer. Se me pasó la hora rápido. Podemos seguir charlando. Tendremos otra reunión, exactamente. Muchísimas gracias, Pedro José. Muchísimas gracias, Marcela, por venir al programa. Y seguro que conversaremos en otra oportunidad. Y ustedes, queridos amigos, espero que hayan disfrutado de este acalorado debate y los espero la próxima semana, Dios mediante, a esta misma hora. Hasta tanto, que tengan muy buenas tardes y muchas gracias. Etiqueta Negra es tu asesoría de imagen personal única en Murcia. Más de 10 años de experiencia y titulación oficial nos avalan. Ofrecemos servicios profesionales de personal shopper y organización y coordinación de eventos de todo tipo. Y hacemos realidad la boda de tus sueños. Visita nuestra página web y conócenos.